Buen día o buenas noches. Todo depende de cuando nos estemos contactando en este momento. La palabra de Dios es algo maravilloso porque nos trae la posibilidad permanentemente no solamente de encontrarnos con Dios, sino también de encontrarnos con nosotros mismos. Reconocer lo que somos, reconocer lo que no somos. O también poder saber hasta qué medida llegamos en la semejanza con aquel que quiere plasmarse en nuestras vidas y en nuestra forma de ser. Hoy la palabra de Dios nos quiere mostrar respecto a ser valientes, a enfrentar con valentía las cosas. Y para eso tengo dos pasajes de la palabra de Dios y una frase de una persona que, si no la conocemos plenamente, seguramente hemos escuchado mencionar: Nelson Mandela. Nelson Mandela, en palabras de Van England y Rudolph, pasó de terrorista a político hasta llegar a presidente de Sudáfrica, por lo que fue una figura controvertida gran parte de su vida. Sus críticos le acusaron de ser comunista y terrorista, pese a que se ganó el apoyo de la comunidad internacional por su activismo, lo que le hizo acreedor a más de 250 menciones honoríficas y otros galardones, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, la Medalla Presidencial de la Libertad y el Premio Lenin de la Paz. Nelson Mandela sin duda fue un hombre muy controversial y ganó la simpatía y la antipatía de muchos en su momento. Él dijo esta frase: aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, no, sino aquel que conquista ese miedo. Cuando leí esta frase, me llamó mucho la atención de que este hombre, que pasó gran parte de su vida preso debido a sus ideales y por su entusiasmo de defender aquello que consideraba justo, dijera estas cosas. Evidentemente él demostró con su vida que fue valiente en afrontar las consecuencias y en llevar adelante una revolución en su país que pasó a la historia. Pero nosotros tenemos un ejemplo que yo considero superior a ese, y es el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a referirnos al libro de Hechos, en el capítulo 20, del versículo 16 al 38. Allí allí Lucas está escribiendo el viaje de Pablo hacia Jerusalén. Y desde el relato del comienzo del capítulo empieza a mencionar parte de esos entretelones y de esa historia. Pero yo quiero concentrarme en este momento, en este pasaje, y detallar, resaltar algunas de las cosas que destacan a Pablo como un hombre valiente. Versículo 16 dice: y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba a estar, de serle posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Pablo tenía los objetivos claros, y solo la visión de un varón macedonio en una oportunidad le hizo torcer su derrotero para cambiar e ir al lugar a donde Dios le estaba indicando ir. Era una persona decidida y no tenía temor de hacer aquello de lo que tenía seguridad de hacer. El versículo 17 dice: sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando acudieron a él les dijo: ustedes saben bien cómo desde el primer día que entré en Asia me he comportado con ustedes todo el tiempo. No solamente hizo venir a las autoridades al lugar donde él estaba,
sino que además les pudo decir y pudo identificarse con el modo de vida que él no solamente tenía, sino que él daba como ejemplo. Ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos, y cómo de nada que fuera útil me he retraído de anunciarles y enseñarles, públicamente y de casa en casa, proclamando solemnemente a judíos y a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no tenía nada que ocultar, todo lo contrario. Él debía mostrar ese ímpetu y esa decisión que Dios había hecho, que él fuera quien era en ese momento, que había transformado su vida de ser un perseguidor de la iglesia a ser un constructor de la iglesia, de ser aquel que se ufanaba de sus conocimientos y sus relaciones, a considerarse basura dentro del reino de Dios. Ese Pablo demostraba con valentía que podía afrontar su pasado para proyectarse hacia el futuro que Dios le tenía previsto para él. No le pesaba lo que había sido. No sobrellevaba con dolor las angustias y los castigos que había padecido o que padecería. Él estaba decidido a hacer frente a todo lo que Dios pusiera por delante de él. En el versículo 22 dice Lucas: y ahora miren que yo, constreñido por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de suceder allí, excepto que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me esperan prisiones y tribulaciones. Allí Lucas, al transcribir las palabras de Pablo, está expresando algo tremendo para cada uno de nosotros. ¿Por qué tremendo? Porque Pablo dice: yo, constreñido por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de suceder allí. Me hace recordar las palabras de Génesis o de Hebreos cuando el escritor menciona la actitud de Abraham. Salió sin saber a dónde iba, sin saber lo que le sucedería, teniendo solo como objetivo obedecer al que le había dado la orden de salir. Pero es más, Pablo no sabía lo que iba a sucederle, excepto que el Espíritu Santo le había dicho que le esperaban prisiones y tribulaciones. ¿Qué haríamos vos y yo ante una situación de esta naturaleza? ¿Cómo accionaríamos si Dios nos asegurara que debemos hacer su voluntad y que esa voluntad implicará sufrir? Pero por ningún motivo, dice Pablo en el versículo 24, considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía un objetivo superior, que el de preservar su propia vida, el de conservar su propia integridad. El objetivo de Pablo era hacer la voluntad de Dios. Yo sé, dice Pablo en el versículo 25 relatado, que ninguno de ustedes entre quienes pasé predicando el reino volverá a ver mi rostro. Estoy limpio de la sangre de todos, relata en el versículo 26. En el versículo 28 dice: tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los puso. Y es maravilloso pensar que Pablo, a instancias de saber que debía sufrir, estaba preocupado por la vida espiritual de la iglesia en ese lugar, en Éfeso.
muy parecido al Señor Jesús en la cruz, cuando se refiere a María y le dice: Madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. O cuando ora y dice: Padre, te pido por estos que están en el mundo. No tenía en consideración lo que iba a suceder, porque sabían, tanto el Señor, nuestro Señor, como Pablo, su siervo, que lo que Dios tenía preparado era inmensamente más grande y maravilloso que cualquier otra cosa que les esperara. Porque simplemente si Dios tenía decidido hacerlos pasar por ese camino, era porque los amaba. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que de acuerdo a su voluntad son llamados. Y esto también me retrotrae a el tiempo donde el joven David tuvo que enfrentar una situación que para él no era desconocida. Él había enfrentado leones y osos, nunca había enfrentado a un gigante, pero no tenía temor, porque la misma situación se planteaba frente a unos que frente a otros. Él tenía a Dios de su lado. Y cuando tuvo que hacer frente no solamente a la figura de Goliat, sino también a la autoridad de Saúl y al menosprecio de todos los demás soldados, guerreros experimentados, no tuvo temor ni tuvo duda. Él sabía que Dios estaba de su lado. Él sabía que podía. Él no miró la situación. Él miró lo que estaba dentro de su ser. Era un valiente, porque Dios lo había hecho un valiente. Porque él sabía que solamente tenía que ir a ese lugar donde se sentía que Dios le enviaba. Pablo continúa diciendo a los ancianos de la iglesia: velen, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora los recomiendo, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Versículo 35 dice: en todo les mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús. Pues él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y esto no lo puede hacer un timorato. Esto no lo puede hacer un pusilánime. Esto no lo puede hacer alguien que no tenga decisión. No lo puede hacer alguien que no esté confiado en un Dios todopoderoso. Y si Pablo formó iglesias y escribió cartas y fundó el cimiento de una iglesia sobre la que Cristo siguió edificando su cuerpo, no fue porque Pablo era inteligente, que lo era. No fue solo porque Pablo tenía buenas relaciones, que también las tenía. No fue porque Pablo tenía una gran estirpe, que así era. Fue porque Pablo había conocido a un Dios de poder, a un Dios que podía transformar las vidas, a un Dios que le dio un sentido distinto al que él tenía y que llenó su ser y su corazón de la manera que ninguna de las otras cosas que él poseía podía llenar. Y mi querido, si cada uno de nosotros puede hacer algo, si cada uno de nosotros puede vivir una vida de victoria, una vida de valentía, es solamente cuando estemos seguros de en quién hemos creído, de en quién vivimos y por quién somos lo que somos.
Dicho esto, dice el pasaje, se puso de rodillas y oró. Hubo gran llanto, todos se consternaron por lo que le había dicho. No volverán a ver mi rostro. ¿Qué cosa? Los ancianos de las iglesias estaban tristes y con amargura porque no volverían a ver a Pablo. Pero Pablo se puso de rodillas y oró por ellos, no por él, que era el que debía pasar por todas las cosas que Dios les había dicho que iba a pasar. Y no puedo entender que no sea una persona valiente, una persona con agallas, una persona con convicción la que hacía esto. No es solamente Pablo porque es Pablo porque es Dios en él. Cuando José, después de pasar por todo lo que pasó, llegó a Egipto y fue colocado en un lugar de privilegio y de autoridad, no pensó que había sido así porque él era inteligente, porque había sabido ganarse la confianza del carcelero y del faraón. No pasó porque era una persona joven y osada. Pasó porque Dios estaba en José. Pasó porque Dios tenía objetivos para la vida de José. Y porque Dios usó a José y quería usar a José para dar a su pueblo lo necesario. Las historias bíblicas, si bien son ejemplos, son realidades que ocurrieron en la historia. Pero la historia no terminó de escribirse, no terminó todavía. La historia se escribe con nosotros y en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos iglesia de Dios. Y debemos tener la valentía para enfrentar cada una de las vicisitudes, cada una de las situaciones que se nos plantean por delante. Debemos aceptar el desafío. También debemos aceptar que las cosas no sean como pensábamos que iban a ser. Debemos aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. Debemos aceptar que en nuestra vida haya sufrimiento. Y debemos aceptar que nuestra fe no esté fundada en las cosas visibles, sino en las invisibles, que son las que no pasan. Mis queridos, Dios no solamente tiene un gran futuro para nosotros, Dios tiene un gran presente para cada uno de nosotros. En este momento estamos pasando por una situación mundial que va a transformar de una manera u otra el mundo que conocimos hasta hace poco tiempo. Seguramente los grandes capitales o las políticas utilizarán esta situación. Seguramente muchas de las cosas que conocimos de una manera van a empezar a trastocarse en otras. Y no tiene que asombrarnos, porque Dios dijo en su palabra que estas cosas debían pasar, y si pasan, lo único que hacen es asegurarnos de que la palabra de Dios es verdadera, y que es eficaz, y que podemos confiar en ella. Nosotros, los hijos de Dios, no somos mejores que ninguno. La única diferencia es que Dios obra en nosotros y nos transforma día a día para que podamos parecernos un poco más a Jesucristo. Es por eso que también Josué tuvo que pasar por una situación de esta naturaleza. Josué era una persona valiente, y no era una persona valiente cuando quedó plantado frente al pueblo en lugar de Moisés. Fue una persona valiente desde antes, cuando acompañó a Moisés, cuando peleó con el pueblo de Israel, cuando dio testimonio de su confianza en Dios antes que en las cosas que veía.
Y en el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 1, dice: después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, aconteció que Jehová habló a Josué, ministro de Moisés, diciendo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que le doy a los hijos de Israel. ¿Cuántas veces nos sentimos seguros cuando hay alguien a nuestro lado que nos hace sentir seguros? Cuando hay alguien a nuestro lado que estaba seguro y nos transmite esa seguridad. Muchos confían en hermanos que consideran mucho más espirituales, otros confían en pastores, otros confían en sus padres o en sus hermanos mayores. Y cuando ese hermano mayor se va, o ese padre fallece, o ese pastor es reemplazado por otro, sienten que se les acabó el piso, que ya no son fuertes, que son endebles, que no pueden avanzar de la misma manera, porque pusieron su seguridad en una persona. No es el caso de Josué. Sin duda que Josué debe haber sentido la muerte de Moisés, pero también, sin duda, Josué ya estaba preparado para reemplazarlo. Sabía qué hacer, sabía cómo actuar, sabía quién debía ser. Lo único que tuvo que hacer Dios es hablar con Josué y darle las instrucciones. Como dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie, lo he entregado a ustedes. Y también le dice en el versículo 15, nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y saben, Pablo, David, Josué, eran personas como nosotros. No piensen que 3.000, 4.000 o 5.000 o 6.000 años antes el ser humano era distinto a lo que es hoy. Las cartas de Pablo reflejan que las iglesias recién formadas tenían similares fallas a las que hoy en día existen. Y pasaron 2.000 años de cristianismo. Los hombres no somos distintos. La diferencia es en quién depositamos nuestra confianza y cómo actuamos frente a las situaciones y frente al mandato de Dios. Por eso, ni Pablo, ni David, ni Moisés, ni Josué fueron distintos que nosotros. Simplemente tomaron la decisión correcta. Y eso es lo que debemos aprender de esta palabra. Nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Creo que por dos cosas. Una, porque Dios estaba con Josué. Porque Dios le había dado una orden y un objetivo. Un blanco al que apuntar. Pero además, porque Josué afrontaba con valentía la orden que Dios le había dado. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. No temas, ni desmayes. Esas son las palabras que Dios le da a Josué. Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que le daría. Fíjense qué paradoja. No estoy leyendo que el Señor diga, porque yo haré que este pueblo herede la tierra. Le dice a Josué,
porque tú harás que este pueblo herede la tierra. Parece mentira que la Biblia dijera estas cosas, pero las dice. Y si las dice son verdad, ¿qué es lo que Dios te está diciendo en tu vida? ¿Qué es lo que tenés que cambiar de tu vida? ¿Cuál es el don que Dios te dio para que pongas en las manos de Dios y lo utilices? ¿A dónde estás seguro que debes ir? Vos podés hacerlo, porque es Dios el que te está indicando que debes hacerlo. Y en esto no debemos ser timoratos, cobardes, indecisos, dubitativos. Debemos ser valientes, arrojados, sensibles. No solamente para obedecer la palabra de Dios, sino para recibir la bendición de aquellos que, sin importar todo lo que venga, recibirán esa química maravillosa en donde todo lo que ocurre es para bien. Dice Pablo a los romanos: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es sin transformación, no es sin valentía, no es sin arrojo, no es sin seguridad que podemos cumplir esta palabra. Solamente, dice en el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. ¿Necesitas trabajo? Sé valiente. ¿Vas a emprender un estudio? Sé valiente. Debes enfrentar una situación, una enfermedad, vencer un mal hábito. Sé valiente. Dietrich Bonhoeffer, un escritor muy joven pero contundente, que falleció a los 39 años de edad en un campo de concentración alemán, decía en el libro El precio de la gracia: si vas a pecar, peca valientemente. No seas cobarde. Enfrentá tu debilidad. Va a ser la única forma de poder vencerla después. No nos ocultemos detrás de las excusas. No inventemos campos espirituales en los que nos escondamos para ignorar nuestra debilidad o nuestro miedo. Enfrentemos nuestro miedo con valentía para que podamos hacer lo que debemos hacer, más allá de los temores que puedan surgir. No se aparte de tu boca el libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en el escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. ¿No te lo ordeno yo?, dice el Señor. Podemos tener mil excusas. No, yo no voy a la reunión por esto o por aquello, no me junto con los hermanos por esto o por aquello, no leo mucho la palabra por esto o por aquello, no me gusta adorar por esto o por aquello. Sé valiente y reconoce cuáles son los impedimentos, cuáles son las cosas que te impiden vivir una vida de plenitud, de comunión con Dios y de avanzar. No sirven las medias tintas, porque ni eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. No es para cobardes, no es para tibios, es para valientes. Quisiera terminar con la frase con la que comenzamos. Aprendí, dice un hombre que pasó por cárceles, por luchas, por soledades, por amarguras.
un hombre común. Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, no, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que puede conquistar ese miedo. Conquistemos nuestros miedos. Conquistemos nuestro miedo a no ser el mejor hijo de Dios que podamos ser. Conquistemos esa desidia en prepararnos para parecernos más a Jesús. Conquistemos el temor a amar por temor a que nos hieran. Conquistemos la imposibilidad de ser aquello que Dios quiere que seamos. El Señor nos bendiga con esta palabra.